Hola a todos, mi nombre es Joaquín Vergara y hoy día nos corresponde la ayudantía número 11, que es necesidades operativas de fondo y capital de trabajo. Les dejo mi correo acá arriba. En el caso de que tengan alguna duda, pueden escribirme con total confianza y yo les voy a responder lo más pronto posible. Bueno, respecto al tema, espero que el título les parezca bien familiar a ustedes, porque fue un tema que se vio en Introducción a la Contabilidad y ahora se va a volver a repasar con un poquito mayor de profundidad y espero que se entienda mucho mejor porque es un concepto muy importante y que después van a seguir viéndolo en la carrera, en los ramos de finanzas y aquellos que elijan el camino de finanzas en su último año. Y bueno, partamos. Dice ejercicio 1, se adjunta información financiera seleccionada de Planet Express S.A. y nos dan parte de un estado financiero que tiene activos y pasivos, información de los activos corrientes y los pasivos corrientes, donde tenemos la caja, valores negociables, cuentas por cobrar, inventario, gastos pagados por anticipado, IVA, crédito fiscal, y el total suma los activos corrientes. Por el lado de los pasivos tenemos cuentas por pagar, beneficios de empleados por pagar, impuestos por pagar y deuda financiera de corto plazo, que va a sumar igual a los pasivos corrientes totales. Esto no suma igual porque recordarán que el estado financiero tiene más parte. Faltan los activos no corrientes, faltan los pasivos no corrientes y falta el patrimonio. Y nos dan unas notas que nos dice se determinó que el 20% de la cartera comercial cuentas por cobrar está en mora, es decir, 90 días o más de impago, cuando el plazo normal es de 20 días. Se estima que se podrá recuperar el 40% de la cartera morosa. Los gastos pagados por anticipado durante el último año fueron el doble de lo normal y a futuro la firma solo deberá adelantar la mitad del monto actual. Los ingresos de la compañía ascienden a 500.000, los costos de venta fueron 350.000. Y al mismo periodo la industria poseía los siguientes resultados y acá nos dan unos valores que los vamos a ir revisando más adelante en las preguntas. Y a los que nos piden, nos dicen, primero se pide calcular el capital de trabajo. Entonces veamos el capital de trabajo. Bueno, el capital de trabajo corresponde simplemente a una fórmula que es es activos corrientes menos pasivos corrientes, que es lo que estoy seleccionando. Una fórmula alternativa de llegar al mismo resultado es con lo contrario, que es pasivos no corrientes más patrimonio menos activos no corrientes. Para entender el concepto de capital de trabajo, para mí es bien fácil verlo con estos diagramas. Un diagrama en un cuadrado en el cual nos representa que los activos es igual al pasivo más patrimonio. Y en amarillo tengo las cuentas que nos sirven para calcular el capital de trabajo, que es activos corrientes menos pasivos no corrientes, y en blanco es el remanente, que si se dan cuenta van a llegar al mismo resultado. Acá el capital de trabajo va a corresponder a esta diferencia, lo que está en rojito. Y bueno, ¿por qué tengo dos diagramas? Porque tenemos como dos casos. En el caso de que una empresa tenga los activos corrientes más pequeños que los pasivos corrientes, tendremos capital de trabajo negativo, viendo los montos, que es activos corrientes menos pasivos corrientes, y va a corresponder a ese espacio. Y en el caso de una empresa que tenga mayores activos corrientes que pasivos corrientes, vamos a tener capital de trabajo positivo, que va a estar en esta parte. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? La verdad, no hay ninguno mejor que otro, sino que va a depender mucho de la empresa, va a depender mucho de la industria, depende mucho del ciclo de vida en el cual se encuentra la empresa, depende de muchos factores que son propios de los negocios. Seguramente en el taller de introducción a los negocios vieron lo que eran las fuerzas de Porter y vieron el concepto del poder de negociación de los clientes, también el poder de los compradores, etc. Y todo eso nos va a definir como qué tipo de capital de trabajo puedo tener dependiendo de la industria. Por ejemplo, recordemos que los activos, bueno, la definición son recursos controlados por la empresa que generan beneficios futuros, y el pasivo y el patrimonio representan cómo se financian esos activos.
el ideal, por así decirlo, o no el ideal, también va a depender el caso a caso, pero lo lógico de veces es que lo de corto plazo, es decir, los activos corrientes, se financia siempre con lo de corto plazo. No tiene mucho sentido tener un activo de largo plazo que me va a generar beneficios a largo plazo y yo pagarlo antes, porque si me va a generar beneficio futuro, entonces difícilmente yo tenga recursos hoy para pagarlo. Entonces no tiene sentido que contrate una deuda de corto plazo para pagarlo. Entonces, primera regla, no es una regla en verdad, la situación es como los activos de corto plazo se tienen que financiar con los pasivos de corto plazo, pero eso va a ir variando dependiendo de la industria o no. Por ejemplo, en el primer diagrama que estoy seleccionando tenemos que los activos corrientes son más pequeños que los pasivos corrientes. Y en el segundo tenemos que los activos corrientes son más grandes que los pasivos corrientes. Veamos el caso de nuestra empresa. Sería 300.000 menos 355.000, perdón, millones. Y nos da que el capital de trabajo es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Significa que me estoy pasando en recursos de corto plazo. Esto que está en rojo. ¿Y qué está pasando con esto que está en rojo? Piensen que todo lo de acá tiene que financiarlo de al lado. Entonces, si esto está financiando mis activos corrientes, esto rojo está financiando mis activos no corrientes. Es decir, algo de corto plazo, que es corriente, está usándose para financiar cosas de largo plazo, que es no corriente. Y esa es la explicación. Estamos usando financiamiento de corto plazo para cubrir activos de largo plazo. Bueno, lo primero que debemos ver no es no hacer juicios de valor. Esto va a depender mucho de la empresa, de la industria, etc. Por ejemplo, podemos ver que hay empresas que no tienen poder de negociación no tienen gran poder de negociación con sus clientes. Por ejemplo, los proveedores de los supermercados. Los proveedores de los supermercados en general son empresas. Pensemos en un pequeño proveedor. Un pequeño proveedor es una empresa chica que le venden a los supermercados, y los supermercados en general, antes de que últimamente se aprobó una ley, pero la situación regular es que los supermercados se demoran mucho en pagar. Es decir, tienen cuentas por cobrar muy grandes. Y a su vez estos pequeños proveedores no tienen poder de negociación con sus propios proveedores, por lo tanto sus pasivos son pequeños, no pueden patear tanto las cuentas por pagar. Por lo tanto, la situación de una empresa que provee a un supermercado es parecido al diagrama de la derecha, donde tiene muchas cuentas por cobrar y poco que pagar, por lo tanto tiene capital de trabajo positivo. El caso contrario que en el caso del supermercado. El supermercado es completamente lo contrario. Tiene cuentas por pagar muy pequeñas porque le cobra muy rápido a los clientes. Uno por lo general va al supermercado y paga al tiro. Eso es lo general. Y los pasivos corrientes, que son sus obligaciones con sus proveedores, no las pagan tan pronto. Por lo tanto, ellos tienen capital de trabajo negativo. Esos son los típicos ejemplos que seguramente lo van a ver en clases. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que nos piden calcular las NOF contables. ¿Qué son las NOF? Son las necesidades operativas de fondo. Es bien similar en fórmulas al capital de trabajo, pero acá se incorporan unos conceptos adicionales que es importante que se entiendan bien. Las NOF, bueno, la fórmula también es una fórmula, es la que estoy marcando acá, que es, bueno, las necesidades operativas de fondo corresponden a los activos operacionales corrientes menos los pasivos operacionales corrientes. Si antes teníamos que era activos corrientes menos pasivos corrientes, acá le incorporamos el concepto operacional. ¿Qué significa que sea operacional? Que sea necesario o que se genera como parte de la operación de la compañía. Y bueno, también tenemos lo no operacional, que corresponde a aquello que no se genera por la naturaleza de la operación de la compañía. Siendo más práctico, por ejemplo, en lo operacional cabría todo aquello que sería, por ejemplo, las cuentas por cobrar, el inventario, la caja puede ser caja operacional o caja no operacional, igual eso es una complejidad que seguramente el profesor se lo va a explicar en clase. Un adelanto sería, por ejemplo, un depósito a plazo forma parte del efectivo equivalente si un depósito a menos de un año, pero
Y también tenemos, por ejemplo, la caja de negocio. ¿Qué sería lo operacional y lo no operacional en ese caso? La caja de negocio sería operacional porque es necesario tener caja en el negocio, y el depósito a plazo sería no operacional. Y bueno, por la parte de los pasivos, lo operacional sería, por ejemplo, las cuentas por pagar, los impuestos por pagar, los sueldos por pagar, etcétera. Y lo no operacional, como dije, es aquello que no es parte del negocio, que siendo bien prácticos, vendría siendo todo lo financiero, como el depósito a plazo, que es un activo financiero. Por el lado de los pasivos tenemos la deuda financiera. Otra forma de verlo sería verlo como lo costoso y lo no costoso. ¿Qué es lo costoso? Es aquello que yo pido prestado y no pago intereses. Por ejemplo, si yo voy a un negocio y pido algo para comprar, voy a pagar y me doy cuenta que no tengo el efectivo. ¿Qué le digo? Bueno, si el señor de negocio me conoce, le digo que puedo volver a mi casa y le pago mañana. Entonces, cuando yo vuelvo al otro día, le pago la cuenta al señor y no le pago intereses. Pero, ¿qué pasa cuando uno va al banco? Uno va al banco, pide plata y le dice, te la traigo mañana. El banco le va a decir que no, o sea, le va a decir, te la presto, pero págame con intereses. Entonces, ahí hay un costo porque me ha prestado dinero. Y eso sería lo costoso. Y bueno, entendiendo esta definición, ahora veamos nuestro estado financiero y definamos nuestro estado de situación financiera y veamos qué es lo costoso y qué es lo no costoso para... Bueno, aquí tengo los valores, pero vamos a calcularlo de nuevo. Acá tenemos la caja, que vimos que será operativa, los valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios, gastos pagados por anticipado, IVA, crédito fiscal. Acá todo es operativo. Si hubiese algo que hubiese dicho, quizás un depósito a plazo, activos financieros, eso sería no operativo, por lo tanto no habría que agregarlo en nuestro cálculo. Entonces los activos operacionales, le voy a agregar acá, operacionales son ese monto, 300. Y nuestros pasivos operacionales van a ser igual a cuentas por pagar si son operacionales, beneficios a los empleados por pagar si son, impuestos por pagar también, y la deuda financiera. La deuda financiera no sería operacional, por lo tanto hay que tomar el total de los pasivos y restarle la deuda financiera, o sumar todos los que eran, sumar estos tres, como quieran. Y entonces acá tenemos los dos valores que nos sirven para la fórmula de necesidad operativa de fondo, que son activos operacionales corrientes menos pasivos operacionales corrientes. Entonces sería 300 menos 235 millones. Y nos da 65 millones. Acá, si lo comparamos con el capital de trabajo, ya podemos ver algo extraño. Perdón, antes de ver la comparación hay que ver la explicación. ¿Qué significa que tengamos necesidades operativas de fondos de 65 millones? Bueno, tenemos activos por 300 millones y ¿cómo se financian? Vemos que tenemos pasivos operacionales de 235 millones. Entonces, acá la idea es que lo operacional se financie con lo operacional. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque lo operacional es no costoso. No sería muy bueno, por ejemplo, que yo tome deuda para comprar inventario. ¿Por qué? Porque yo compro mi inventario con la deuda, pero después con mi deuda tengo que seguir pagando intereses. Entonces estaría como saliendo plata, cuando en verdad no debería salir con esos intereses. Ese es como un ideal. Obviamente hay casos en que no va a pasar lo contrario, pero ese es como un ideal. Bueno, en este caso podemos ver que tenemos un déficit de fondos porque nos falta financiar 65 millones. Por lo tanto, bueno, perdón, acá la respuesta es 65. Nos falta financiar 65 millones de nuestras operaciones que se financian con deuda financiera de corto plazo. La diferencia de esto es lo que está financiando la deuda operacional. Perdón, la deuda corriente, perdón. Y ahora sí veamos la diferencia con capital de trabajo. Si nosotros teníamos capital de trabajo negativo y necesidades operativas de fondos
positivo significa que tenemos algo dentro de nuestros pasivos corrientes que es no operacional, que nos está ayudando a financiar esto. Y a su vez está ayudando a financiar otra cosa, que sería esto de acá. Entonces, nuestro diagrama se vería algo así. Acá sería pasivo corriente operacional y todo esto sería no operacional, que sería la deuda. Todo esto es corriente, pero esta pequeña mitad solamente es operacional y esto otro es no operacional. Entonces, así se vería nuestro diagrama. Y bueno, igual tiene muchos conceptos, así que es normal que tengan dudas. Esto es un poquito difícil de entender un poco. Es un poquito difícil salir de la lógica de los asientos contables solamente para aplicarlo como en un sentido más financiero. Entonces, si tienen dudas, de nuevo, tengan total confianza para escribirme y puedo ayudarlos con esto. Bueno, lo importante es siempre pensar que estos son los recursos y esto es cómo se financia. Pensando con esa lógica y con el diagrama, deberían entender todo. Ahora la siguiente pregunta que dice C. ¿Cómo se están financiando las inversiones de la firma si la propiedad, planta y equipos de activos fijos es de 750 millones? ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Entonces ahora podemos completar un poco más nuestro estado de situación financiera, que es acá en la pregunta C. Nos dicen, voy a borrar esto, nos dicen que tenemos, bueno, nuestro activo corriente, que era lo de arriba, que es igual a 300 millones, y ahora nos agregan propiedad, planta y equipo por 600 millones, que con eso venía mal el enunciado. 600 millones. Y por el otro lado teníamos nuestros 355 millones y tenemos que encontrar cuántos son los pasivos corrientes y el patrimonio. ¿Cómo se encuentra? Bueno, tenemos el total de activos ahora, que es la suma de lo corriente con la propiedad, planta y equipo, que vendría siendo los activos no corrientes, y eso, los activos, es igual al patrimonio más los pasivos, son 900. Por lo tanto, mi diferencia acá, que correspondería al pasivo no corriente, junto con el patrimonio, sería igual a los 900 menos los 355.000. Y ahora nos preguntaban cómo se están financiando las propiedades, planta y equipo. Entonces, ¿cómo se está financiando? Acá lo importante es que entendamos la lógica, lo mismo que habíamos conversado antes, que los de corto plazo se tiene que financiar, ojalá, con lo de corto plazo. Y acá nuestros activos de largo plazo, lo ideal es que se financie con cosas de largo plazo. ¿Por qué? Un caso bien extremo. Yo tengo que construir un puente que me demoró 3 años en construirlo y después empiezo a ganar plata porque cobro para la gente que pasa, le cobro a la gente que pasa. ¿Cómo pedirían un financiamiento ustedes? ¿Pedirían un préstamo a 1 año o un préstamo para empezar a pagarlo después de 3 años? Sabiendo que el puente me va a generar beneficio una vez que termine de construirlo dentro de 3 años. Bueno, si yo pido un préstamo a 1 año para financiar ese puente, lo tengo que pagar dentro de 1 año. ¿Y cómo lo voy a pagar si es que todavía no gano plata por el puente? Entonces no tendría plata para pagarlo y tampoco podría terminar de construir el puente. Entonces, mi mejor opción sería pedir un préstamo para empezar a pagarlo dentro de 3 años cuando yo gane plata por el puente. Por lo tanto, esa es como la lógica. El puente vendría siendo mi propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿cómo estoy financiando mi propiedad, planta y equipo? Tengo 600.000 y ¿cómo se financia con nuestros recursos de largo plazo? Se financian 145 millones
con recursos de largo plazo, que son estos pasivos no corrientes más el patrimonio. Y la diferencia, ¿cómo se financia? Serían 600.000 menos 545 millones, perdón, y nos daría 55 millones. Casi 600 millones. ¿Y cómo se está financiando estos 55 millones? Esto se está financiando con la diferencia que nos da capital de trabajo negativo. Esto de acá. De nuevo veamos el diagrama. Acá tenemos nuestros activos corrientes, acá tenemos nuestra propiedad, planta y equipo, que eran 600 millones. Pongámosle números. 600 millones. El pasivo no corriente dijimos que era 545 millones. Y por lo tanto acá nos falta algo. ¿Y qué va a ser? Los 55 millones. Tengo letra roja esto. Eso no se ve. Serían los 55 millones faltantes, que corresponden a qué? Al capital de trabajo, que lo que dijimos arriba eran los recursos de largo plazo. Perdón, son recursos de corto plazo que están financiando activos de largo plazo. Perdón, acá, para que no surjan dudas, los 545 era patrimonio más los pasivos no corrientes. Y entonces los 545 millones se financian con pasivos de largo plazo. Perdón, pasivos serían recursos, más general porque son pasivos de patrimonio, recursos de largo plazo, y esto sería con recursos de corto plazo. Y bueno, la deuda financiera, que era lo que nos está ayudando a financiar, la deuda financiera de corto plazo, que era lo que nos está ayudando a financiar los pasivos, la propiedad, planta y equipo, también va a ser lo que nos va a ayudar a financiar las NOF. 120 menos 55 millones van a ser los 65 millones que nos está ayudando a financiar las NOF. Entonces acá es como todo empieza a cobrar un poco de sentido. En el fondo lo importante es que ya entendamos que siempre tiene que haber un caso entre activos con pasivo y patrimonio. Y eso explica que por qué los números están tan calzados. Y eso sería hasta la pregunta C. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿cuánto deberían mostrar las cuentas por cobrar realmente y por qué? Bueno, recordando, teníamos cuenta por cobrar por 110 millones y las notas nos dicen, se determinó que el 20% de la cartera comercial cuentas por cobrar está en mora, 90 días o más de impago, cuando el plazo normal es de 20 días. Se estima que se podrá recuperar el 40% de la cartera morosa. ¿Qué nos están diciendo acá? Que el 20% de las cuentas por cobrar están atrasadas. Por lo tanto, nosotros creemos que solamente nos van a pagar el 40% de esas cuentas atrasadas. Esto es similar al concepto que nosotros vimos en Introducción a la Contabilidad, que era deudores incobrables, donde nosotros estimamos un porcentaje de cuentas por cobrar que no nos iban a pagar y las castigábamos. Así disminuíamos nuestra cuenta por cobrar para reflejar lo que realmente nos iban a pagar. Acá es básicamente hacer lo mismo, pero de una forma más sencilla. Nos dicen, teníamos 110 millones de cuentas por cobrar originalmente. Las cuentas por cobrar en mora corresponden al 20%, que lo calculamos y va a ser el 20% de los 110 millones, que van a ser 22 millones, y la probabilidad de pago es de 40 millones, perdón, de 40%, que equivale a 8.800.000. Y las cuentas por cobrar que estaban al día es de 88 millones, que vendría siendo la diferencia, que sería el 80% por los 110 millones. Por lo tanto, ¿cuánto van a ser mis reales cuentas por cobrar que representen lo que me van a pagar?
ya estaba el número, pero para que hagamos el cálculo juntos, sería los 88 millones más los 8.800.000 que me iban a pagar realmente. Entonces, mis cuentas por cobrar reales son de 96.800.000 y las cuentas incobrables sería la diferencia, que serían los 110 millones menos los 96.800.000. Otra forma de hacerlo era calcular bueno, las carteras que estaban en mora eran 22% y el porcentaje que no me iba a pagar iba a ser del 60%, porque la probabilidad de pago era 40, entonces si lo hacemos por el 60 nos dará el mismo monto. Ahora la siguiente pregunta, que es la pregunta E, dice: calcular el ciclo operativo y ciclo de efectivo de la compañía en base a los datos presentados en el estado de situación financiera. Entonces acá tengo la letra G, la letra E, y tenemos que calcular el ciclo operativo y ciclo de efectivo. Bueno, esto también es relativamente sencillo, también son solamente como fórmulas, pero es importante que lo entendamos, porque en las pruebas en general hay muchos de ejercicios y junto con los ejercicios también se preguntan cosas más teóricas, por eso es importante que entendamos la lógica. El ciclo operativo. Bueno, el ciclo operativo, como dice la fórmula, es simplemente días de inventario más días de cuentas por cobrar, que ya vamos a ver a qué corresponde cada una. Pero en términos conceptuales, ¿qué significa? Mi ciclo operativo es igual a, corresponde a cuánto me demoro desde que yo compro el inventario, desde que yo compro el producto para tenerlo en mi inventario, hasta que yo me demoro en recibir el pago. Eso es lo que mide. En un ejemplo más práctico, yo tengo un negocio, mi ciclo operativo corresponde al periodo entre que llega el producto a mi bodega, yo lo compro, llega el producto a mi bodega, hasta que yo recibo el pago por vender. Eso es lo que corresponde en mi ciclo operativo. Y mi ciclo de efectivo, ¿a qué corresponde? En fórmula es igual al ciclo operativo menos los días de cuentas por pagar, menos los días de cuentas por pagar. En la práctica es el ciclo entre el periodo en que transcurre entre que yo pago por el inventario que compré, porque yo si lo compro no necesariamente lo tengo que pagar el mismo día, desde que yo pago hasta que yo cobro. Eso es el ciclo de efectivo, que no siempre, bueno, casi siempre no es así, no coinciden ambos ciclos, ciclo operativo y ciclo de efectivo. Entonces, eso es lo que me piden calcular, me dan los ingresos por venta y los costos por venta, y después tenemos que calcular los días, que son con estas fórmulas que tenemos acá, que es 360 o 365, depende del profesor como le enseñe, pero en todo caso no es algo para calentarse mucho la cabeza, no van a tener una diferencia muy grande si usan 360 o 365, pero es mejor que sigan la regla que le diga el profesor. Para efecto de la ayudantía vamos a usar 360, que es lo que yo he visto que más se usa en la universidad. Pero puede también ocurrir el caso contrario, que el profesor les diga usen 365, o si es un año bisiesto usen 366, así. Y bueno, es 360 dividido en la rotación de las cuentas por cobrar. Y esto, la rotación de cuentas por cobrar, también nosotros tenemos que calcularla, que se calcula arriba. ¿Qué significa la rotación de cuentas por cobrar? Bueno, es las veces que va rotando cada una de las cuentas que vamos a calcular, las cuentas por cobrar, inventario, las cuentas por pagar. Y bueno, son las veces que se van rotando o que se van renovando como parte del ciclo de la empresa. Entonces, por ejemplo, veamos un caso. Si yo vendo todo a crédito, es decir, todas mis cuentas por cobrar, sería que mi ingreso por venta sería igual a mis cuentas por cobrar en un solo periodo. Por lo tanto, esto sería igual a 1, porque mi cuenta por cobrar se va rotando una vez en mi ciclo operativo. Y mis días de cuenta por cobrar, ¿cuántos serían? 360 dividido en 1, que es igual a 360. Por lo tanto, ¿cuánto me demoro? Me demoro un año
en cobrar mis cuentas por cobrar, porque yo vendo todo a crédito. Ahora calculemos para el caso de la empresa. Tenemos que es igual 500.000 dividido ingreso por venta dividido en las cuentas por cobrar, que en este caso vamos a usar las cuentas por cobrar del estado financiero, que es 110 millones. Y nos dio 4,55. Ahora para lo siguiente, que es la rotación de inventarios, bueno, las cuentas por cobrar se relacionan con los ingresos por venta, porque eso es lo que tenemos que cobrar, y el inventario se va a relacionar con el costo por venta, porque el costo por venta representa el inventario que va saliendo. Por lo tanto, hacemos 350 dividido en el inventario, que es 140 millones. Y después las cuentas por pagar es lo mismo. Se hace con el costo de venta, que representa las unidades que van saliendo, y la cuenta por pagar son las unidades que van entrando, que compramos. Entonces sería costo por venta dividido las cuentas por pagar, que son 180 millones, igual a 1,94. Luego, los días de cuentas por cobrar serían 360 dividido en la rotación. Acá nos da 79,2 días. Esto quiere decir, es muy literal, que me demoro 79,2 días en cobrar a mis clientes cada cuenta. Entonces eso, muevo la fórmula para abajo y nos da 360 dividido en la rotación de cuentas por pagar, 185, que me demoro 185 días en pagar. Y el inventario son 360 dividido en la rotación, que me da 144. Es decir, que me demoro 144 días en vender mi producto. O que mi producto pasa 144 días en la bodega. Eso quiere decir. Entonces ahora voy a calcular mi ciclo operativo, que corresponde a mis días de inventario, que es el día desde que entró a la bodega el producto hasta el día que lo vendo, perdón, hasta el día que me pagan mi cliente, que es el día que los días que me demora en cobrar. Y eso me da 223. Y el ciclo efectivo sería el ciclo operativo menos lo que yo me demoro en pagar a mi proveedor, y nos da 38,1. Y esos serían nuestras respuestas. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es la F, que dice: analice la situación de la empresa respecto a los datos de la industria presentados en el punto 4. Entonces en el punto 4 nos dan estos datos, que los voy a poner acá abajo. Y bueno, nos dan los datos de la industria, el promedio de la industria de los días de cuentas por cobrar, los días de inventario, el ciclo operativo y los días de cuentas por pagar, y el ciclo de efectivo. Entonces ahora vamos a completar con cada uno de los datos que encontramos. Tenemos los días de cuentas por cobrar para la empresa. Para hacer la comparación, voy a poner uno abajo de otro. Es esto, el ciclo de inventario, perdón, los días de inventario, el ciclo operativo, el periodo de cuentas por pagar, en días, y el ciclo de efectivo en días. Ya. Viendo simplemente el ciclo efectivo, vemos que son muy similares, por lo tanto es difícil sacar conclusiones. Bueno, se puede ver que la empresa, la industria en general, tiene el ciclo efectivo dura menos que la empresa, pero tenemos que ir viendo qué es lo que pasa en cada uno de los componentes como para sacar mejores conclusiones. Por lo tanto, vamos a ir analizando uno por uno. Esto en general no es muy difícil, es bien literal, así que espero que se le haga fácil y súper intuitivo ver esto. Voy a tapar acá para que sea la respuesta, para que vayamos viendo en conjunto cada uno y no hacer un spoiler de cada una de las respuestas. Veamos los días de cuentas por cobrar, que es lo que estoy marcando ahora, que dice que las cuentas por cobrar, el promedio de la industria son 70 días, en cambio la empresa son 79 días. ¿Qué quiere decir eso?
que yo como empresa me demoro más, en promedio me demoro 9,2 días más en cobrar que la industria. Es decir, el efectivo se demora un poco más en llegar a mi caja, porque yo me demoro más en cobrar. Entonces, eso es lo que dice acá. Dice, bueno, dice una semana, son 9 días. 9 días más en cobrar, por lo tanto tengo efectivo más lento. El periodo de inventario nos dice que la industria tiene 139 y la empresa tiene 144 días. ¿Qué quiere decir eso? Es que el inventario pasa más tiempo en mi bodega que la industria, es decir, la industria vende más rápido que nosotros en 5 días. Entonces me demoro 5 días más en vender el inventario. Y eso hace que mi ciclo operativo sea mayor. Ahora, viendo las cuentas por pagar en días. La industria tiene 190 días y nosotros 185 días. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? Es que la industria se demora 5 días más en pagar a nuestros proveedores y nosotros nos demoramos, bueno, 5 días menos que la industria en pagar a los proveedores. Es decir, nosotros pagamos más pronto. Por lo tanto, como demoro menos en pagar a mis proveedores, el efectivo dura menos en la empresa antes de pagar. Acá dice más. ¿Por qué dura menos? Porque plata que yo podría tener en mi caja 5 días adicionales, no los tengo porque ya los pagué a mis proveedores. Y al final nuestro ciclo de efectivo es más o menos similar, pero viendo esto parece que la empresa lo está haciendo un poco peor que la industria en ese sentido. Y bueno, eso sería como la respuesta. Es importante entender como qué es lo que quiere decir esto en términos de qué es lo mejor y qué es lo peor. Nuevamente, esto depende mucho de la empresa, depende mucho también de la situación país, por ejemplo, tienen muchas cosas. Depende de la industria, porque el caso de un supermercado, como vimos antes, no se puede repetir siempre para todo tipo de industria. Por ejemplo, si un negocio es súper pequeño que no tiene poder de negociación, quiere decir, yo quiero tener más días de cuentas por pagar porque no les quiero pagar a mis clientes, no les quiero pagar a mis proveedores al tiro y tener más efectivo. El proveedor puede decir, perfecto, no me pagas, pero yo nunca más te vendo. Y si un proveedor único, quizás se puede ir con la competencia y al final, porque la competencia le pague más pronto, y la empresa que quiso tener mejor días de cuentas por pagar pagando más tarde se quedó sin proveedor y puede perder clientes. Y a la larga puede quebrar por eso. Por eso es importante entender muy bien esto y no apresurarse en sacar conclusiones con respecto a qué es mejor o qué es peor. Lo que sí podemos ver es que acá que la empresa se demora más en cobrar, que quizás es más ineficiente en cobrar, quizás tiene sistemas de cobro no tan modernizados. El inventario quizás es más lenta en gestionar el inventario, quizás los camiones de despacho son mucho más lentos quizás en llegar al inventario, quizás tienen el inventario muy desordenado y por eso se demora mucho en venderlos. Y el periodo de cuentas por pagar quizás también quizás tiene una política de buen pago a sus proveedores y por eso se demora menos en pagar a sus proveedores. Entonces podemos sacar muchas conclusiones sobre esto y bueno, va a depender mucho de la industria y de la empresa. Eso les puede servir para más adelante cuando les toque hacer análisis financiero, que sería la siguiente ayudantía. Y bueno, eso respecto a esta ayudantía sería todo por el video de hoy. Bueno, lo mismo que les dije al principio, si tienen dudas, bueno, es normal que queden con dudas. Así que escríbanme con total confianza y yo voy a tratar de responderle lo más pronto posible. Y por supuesto también va a estar la ayudantía presencial en el cual también veremos esto y podemos explicarlo quizá en más detalle si es que quedaron con dudas específicas. Así que eso y que estén muy bien.